Muy buenos días para todos, todas. Estamos en Asombros, un espacio para compartir en voz alta la lectura de cuentos extraordinarios, un espacio pensado, diseñado y ejecutado para compartir con toda la comunidad literaria de Facebook, para que si a bien lo tienen maestros y maestras, divulguen estos cuentos y se conviertan en un insumo para trabajar nuevos textos en el aula, con la esperanza de que unos textos más recientes de un canon y de un repertorio más cercano en el lenguaje y en las temáticas a los chicos pueda convertirse en material de gusto para ellos. Hoy llegamos a un capítulo más, llegamos a Asombros 11. A lo largo del espacio hemos compartido cuentos de los argentinos Marco de Nevi y Eduardo Sacheri, del boliviano Edmundo Paz Soldán, de los cubanos Guillermo Cabrera Infante y Ángel Santiesteban, de los chilenos Jaime Collier y Ana María del Río, del nicaragüense Sergio Ramírez. Entonces, bueno, la idea es que estos cuentos ojalá sean de su gusto, de su disfrute, que puedan seguir la transmisión, si no verlos de manera asincrónica una vez dispongan de tiempo. Y si por supuesto el cuento y la lectura es de su agrado, pues lo compartan para que llegue a comunidades lectoras más amplias. En el día de hoy nos acompaña Steven Millhauser, este extraordinario escritor estadounidense, eh, con su libro Risas Peligrosas. Millhauser es un escritor que está considerado un poco dentro de esos escritores de culto, de una vida llena de excentricidades. Se le equipara más o menos con la personalidad de un Jerome David Salinger o de Thomas Pynchon o de Cormac McCarthy, escritores que, pese a la gloria que significan sus producciones literarias, no se asoman mucho al mundo de las entrevistas ni del mundo mediático de algunos escritores que sí hacen de los medios de comunicación su plataforma de presentación. Fue muy reconocido en su momento por la llevada al cine del Ilusionista, una película basada en uno de sus cuentos que tuvo como protagonista a Edward Norton, y esa película significó un poco el asomo de Hauser a la vida pública. Millhauser nació en 1943, tiene en su haber varios libros de cuentos, novelas, una de las cuales lo hizo merecedor del premio Pulitzer a obra de ficción en 1997. Hoy vamos a compartir un cuento asombroso, extraordinario, lleno de misterio, que se llama La desaparición de Elaine Coleman. Entonces, para todos ustedes, La desaparición de Elaine Coleman de Steven Millhauser, un escritor de Estados Unidos. La noticia de la desaparición nos preocupó y agitó. Durante las semanas que siguieron, la fotografía borrosa y granulada de una chica que nadie parecía conocer, aunque algunos la recordábamos vagamente, apareció en carteles amarillos pegados en las puertas de cristal de la oficina de correos, en los postes telefónicos, en las cristaleras del CVS y del supermercado Reformado. La pequeña foto mostraba una cara seria, parcialmente vuelta por encima de un cuello de pieles. Parecía una ampliación de una toma en la que quizá aparecía de cuerpo entero. La clase de foto, imaginamos, que hace despreocupadamente un pariente aburrido para conmemorar una ocasión. Por un tiempo, se aconsejó a las mujeres que no salieran solas por la noche mientras la investigación seguía su inútil curso. Poco a poco los carteles se ensuciaron y arrugaron con la lluvia. Las fotos borrosas parecieron desdibujarse hasta que un día desaparecieron del todo, dejando atrás una débil inquietud que poco a poco se disolvió en el aire otoñal con olor a humo. Según los periódicos, la última persona que había visto a Elaine Coleman con vida había sido una vecina, la señora Mary Blessington, quien la saludó al final de la tarde cuando la vio bajar del coche y echar a andar por el sendero de pizarra roja que llevaba a la entrada lateral de la casa de Willow Street, donde tenía 2 habitaciones alquiladas en el segundo piso. Mary Blessington rastrillaba hojas. Se apoyó en el rastrillo, saludó a Elaine Coleman con una mano y comentó algo sobre el tiempo. No notó nada extraño en la joven silenciosa que caminaba en la oscuridad hacia la puerta lateral con una pequeña bolsa de papel en una mano.
probablemente con el cuarto de litro de leche que encontraron sin abrir en la nevera y las llaves en la otra. Cuando le preguntaron sobre el aspecto de Elaine Coleman al encaminarse a la casa, Mary Blessington admitió que era casi de noche y que no la había visto muy bien. La casera, la señora Waters, que vivía en la planta baja y alquilaba las habitaciones de arriba a dos inquilinas, describió a Elaine Coleman como una persona discreta, formal y muy educada. Se acostaba temprano, nunca recibía visitas y pagaba religiosamente el alquiler el primer día de mes. Era muy reservada, añadió. La última noche oyó los pasos de Elaine subir como siempre las escaleras hasta el apartamento del fondo del segundo piso. Esa vez no la vio. A la mañana siguiente se fijó en que el coche seguía aparcado delante, a pesar de que era miércoles y la señorita Coleman nunca faltaba al trabajo. Cuando llegó el correo de la tarde, decidió subir una carta a su inquilina que imaginó que estaba enferma. La puerta estaba cerrada con llave. Llamó con suavidad, luego más fuerte, antes de abrir la puerta con un duplicado. Se lo pensó mucho antes de telefonear a la policía. Durante días no hablamos de otra cosa. Leímos con fervor los periódicos, el Messenger local y los de las ciudades vecinas. Estudiamos los carteles, memorizamos los hechos, interpretamos las pruebas, imaginamos lo peor. La fotografía, aunque mala y borrosa, dejaba una fuerte impresión. Una mujer sorprendida en el acto de mirar para otro lado. Una mujer que eludía el escrutinio. Sus ojos borrosos estaban entrecerrados. El cuello levantado de la chaqueta ocultaba la línea de la mandíbula y un mechón rizado le caía suelto sobre la mejilla. Aunque era difícil decirlo, parecía tener el cuerpo encorvado por el frío. Pero lo que nos sorprendió de la fotografía era lo que parecía esconder. Era como si debajo de esa mejilla granulada, esa nariz estrecha y borrosa con la piel tirante sobre el puente, hubiera otra imagen, más joven, más familiar. Algunos recordábamos vagamente una Elaine Coleman del instituto, una Elaine joven que hacía 14 o 15 años había ido a nuestra clase, aunque ninguno la recordábamos con claridad ni podíamos decir dónde se sentaba ni qué hacía. Yo mismo recordaba a Elaine Coleman en la clase de lengua, en segundo o tercer año, una chica callada a quien nunca había prestado mucha atención. La busqué en mi viejo anuario, Elaine Coleman. No le reconocí la cara. Tampoco me pareció la cara de una desconocida. Parecía ser la mujer desaparecida del cartel, pero en otra clave, de modo que no la relacionabas de inmediato. La fotografía estaba ligeramente sobreexpuesta, lo que le daba un aspecto un poco desvaído e insulso. Había en ello una brillante imprecisión. Nunca había sido ni guapa ni fea. Tenía la cara parcialmente vuelta, la expresión seria. El pelo recogido a la moda de entonces dejaba ver el brillo de un cepillado cuidadoso. No se había apuntado a ningún club ni practicaba ningún deporte, ni era miembro de nada. La única otra foto que tenía de ella era una de toda la clase. Estaba en la tercera fila de delante, con el cuerpo vuelto torpemente hacia un lado, la mirada baja, las facciones difíciles de distinguir. Los primeros días que siguieron a su desaparición, no paré de recordarla. La chica anodina de mi clase de lengua, que se había convertido en una desconocida borrosa y granulada. Me parecía verla sentada en su pupitre de madera de arce junto al radiador, mirando un libro, sus brazos delgados y pálidos, el pelo castaño cayéndole por delante y detrás de los hombros, una chica discreta vestida con una falda larga y calcetines blancos, pero nunca podía estar seguro de no estar inventándomela. Una noche soñé con ella, una chica morena que me miraba muy seria. Me desperté extrañamente agitado y aliviado, pero cuando abrí los ojos me di cuenta de que la chica de mis sueños era Miriam Blumenthal, una chica risueña y graciosa con el pelo negro brillante que se me había presentado en el sueño disfrazada de la desaparecida Elaine Coleman. Un detalle que nos preocupaba era que en la mesa de la cocina habían encontrado las llaves de Elaine, al lado de un periódico abierto y un platito. El llavero con sus 6 llaves y un gatito plateado, el bolso de cuero marrón con su billetera,
el forro polar colgado del respaldo de una silla, todo indicaba una partida repentina e inquietante. Pero lo que nos llamó particularmente la atención fueron las llaves, porque entre ellas estaba la de su apartamento. Nos enteramos de que la puerta podía cerrarse de dos formas: por dentro, haciendo girar un pomo que echaba el pistillo, y por fuera con una llave. Si la puerta estaba cerrada con llave y ésta se encontraba dentro, Elaine Coleman no podía haber salido por la puerta a menos que tuviera otra llave. Era posible, aunque nadie lo creía, que alguien con un duplicado hubiera entrado y salido por la puerta, o que la misma Elaine, utilizando una segunda llave, hubiera salido por la puerta y la hubiera cerrado por fuera. Pero la exhaustiva investigación policial que se llevó a cabo no logró dar con ningún duplicado. Parecía mucho más probable que hubiera salido por una de las cuatro ventanas. Había dos en la cocina americana que daban a la parte trasera y dos en el dormitorio que daban a la parte trasera y al lateral. En el cuarto de baño había una quinta ventana, apenas 30 centímetros de alto y ancho, a través de la cual habría sido imposible entrar o salir. Justo debajo de las cuatro ventanas principales había una hilera de hortensias y rododendros. Las cuatro ventanas estaban cerradas pero sin cerrojo y los postigos ajustados. Parecía imposible suponer que Elaine Coleman había escapado a propósito por una ventana del segundo piso, a 5 metros del suelo, cuando hubiera sido mucho más fácil salir por la puerta o que un intruso entrara por una ventana y se la llevara, tomándose la molestia de cerrar los dos paneles al salir. Pero en los arbustos, la hierba y las hojas que había debajo de las cuatro ventanas no había rastros de aplastamiento y tampoco había pruebas de que hubieran entrado en las habitaciones por la fuerza. La segunda inquilina, la señora Helen Silkowski, una viuda de 70 años que llevaba 20 años viviendo en el apartamento delantero, describió a Elaine Coleman como una joven agradable, discreta, muy pálida y poco sociable. Era la primera vez que oíamos hablar de su palidez, que le daba cierto atractivo. La última noche la señorita Silkowski había oído la puerta cerrarse y el pestillo correr en la cerradura. Oyó la nevera abrirse y cerrarse, pasos ligeros, el tintineo de un plato, el pitido de una tetera. Era una casa muy silenciosa y se oía casi todo. No había oído ningún ruido extraño, ni gritos, ni voces. Nada que en ese momento le hubiera inducido a pensar en una pelea. De hecho, en el apartamento de Elaine Coleman había reinado un silencio absoluto a partir de las 7. Le había sorprendido no oír los ruidos habituales de los preparativos de la cena en la cocina. Ella se había acostado a las 11. Tenía el sueño ligero y se despertaba a menudo durante la noche. Yo no era el único que no paraba de intentar recordar a Elaine Coleman. Otros que habían ido conmigo al instituto y que vivían en la ciudad con sus familias seguían desconcertados o intrigados acerca de quién era, aunque ninguno dudaba de que había estado realmente allí. Uno creía recordarla en la clase de biología, en segundo, inclinada sobre una rana sujeta a la cera negra de una bandeja de disección. Otro la recordaba en las clases de lengua de los últimos cursos, no junto al radiador, sino en el fondo del aula, una chica que hablaba poco y con un peinado poco interesante. Pero aunque la recordaba con claridad, en el fondo del aula, o eso afirmaba, no podía visualizar nada más de ella, ningún detalle. Una noche, unas 3 semanas después de la desaparición, me desperté en un sueño agitado que no había tenido nada que ver con Elaine Coleman. Estaba en una habitación sin ventanas. Había una luz verdosa y detrás de la puerta se reunía una fuerza aterradora y me senté en la cama. El sueño en sí dejó de preocuparme, pero me pareció que estaba a punto de recordar a alguien. Con sorprendente detalle recordé una fiesta a la que había ido a los 15 o 16 años. Veía con toda claridad el sótano donde habíamos jugado, el piano con la partitura en el atril, el brillo de la lámpara del piano sobre las hojas blancas y sobre las medias de una chica sentada en un sillón cercano, el sofá a rayas, unos chicos en la esquina jugando con unos bloques infantiles, el humo de cigarrillo, el bol de las galletas, y sentada en una banqueta junto a la ventana, echada ligeramente hacia adelante, con una camisa blanca y una falda larga oscura, las manos en el regazo, Elaine Coleman. Tenía la cara desdibujada, el pelo oscuro de un tono castaño, la piel granulada, y no era del todo de fiar.
Ya que daba muestras de haber sido influenciada por la fotografía de la Elaine desaparecida, pero no tuve ninguna duda de que la había recordado. Traté de enfocarla mejor, pero era como si no la hubiera mirado directamente. Cuanto más me esforzaba por recalcular esa noche, con más nitidez veía detalles del sótano, mis manos sobre las teclas desportilladas del piano, los bloques verdes, rojos y amarillos que formaban una torre cada vez más alta, alguien del equipo de natación moviendo los brazos a la altura del pecho para hacer una demostración del estilo mariposa, las deslumbrantes rodillas de Lorraine Palermo enfundadas en medias transparentes, pero no logré evocar la cara de Elaine Coleman. Según la casera, en el dormitorio no había indicios de alboroto. La almohada había sido sacada debajo de la colcha y colocada contra la cabecera. En la mesilla había una taza medio llena de té sobre una postal que anunciaba una ferretería nueva. La colcha estaba ligeramente arrugada. Encima había un camisón de franela blanco estampado de flores pequeñas, de un azul pálido y un libro de tapas blandas abierto. La lámpara de la mesilla seguía encendida. Tratamos de imaginar a la casera en el umbral de la habitación, sus primeros pasos en la habitación silenciosa, el sol de la tarde colándose a través de las persianas, la bombilla caliente de la lámpara veteada de sol. Los periódicos informaron de que al acabar el instituto, Elaine Coleman había ido a una pequeña universidad de Vermont, donde se había especializado en administración de empresas y escrito una reseña de teatro en el periódico universitario. Después de licenciarse, se había quedado un año más en la misma ciudad, trabajando de camarera en una marisquería. Luego había vuelto a su ciudad natal, donde durante años había vivido en un apartamento de una sola habitación antes de mudarse a las 2 habitaciones de Willow Street. Durante sus años universitarios, sus padres se habían ido a vivir a California y de allí su padre, que era electricista, se había ido solo a Oregon. No había una pizca de maldad en su alma, había dicho la madre. Elaine trabajó durante un año en el periódico local antes de conseguir un empleo en una tienda de material de oficina de una ciudad cercana. La gente la recordaba como una mujer callada, educada, buena, trabajadora. No parecía tener amigos íntimos. De pronto recordé haber entrevisto una cara que me sonaba vagamente los veranos que volvía de la universidad y más tarde cuando volví a la ciudad para quedarme. Hacía tiempo que había olvidado cómo se llamaba. La veía en el fondo de un pasillo del supermercado, haciendo cola en una tienda o desapareciendo dentro de unos grandes almacenes de la calle principal. Advertía su presencia sin mirarla, como harías con la tía de un amigo. Si me cruzaba con ella, la saludaba con la cabeza y pasaba por su lado pensando en otras cosas. Después de todo, nunca habíamos sido amigos, ella y yo nunca habíamos sido nada. Ella era alguien con quien había ido al instituto, nada más. Alguien a quien apenas conocía, aunque era cierto que no tenía nada contra ella. ¿Era ella realmente la Elaine desaparecida? Solo después de su desaparición, esos encuentros fugaces parecieron teñirse de un patetismo que sabía que era falso, aunque no podía evitar vivirlos así, porque me parecía que debería haberme detenido para hablar con ella, advertirla, salvarla, hacer algo. Mi segundo recuerdo vívido de Elaine Coleman acudió a mi mente 3 días después de la escena de la fiesta. Era durante el instituto y yo había salido con mi amigo Roger, una de esas soleadas tardes de otoño en que el cielo está tan azul y despejado que podría haber sido verano si no fuera porque los arces se habían vuelto rojos y amarillos y el humo de las hojas ardiendo te escocía los ojos. Habíamos salido a dar un largo paseo por un barrio desconocido del otro extremo de la ciudad. Allí las casas eran pequeñas y con un garaje independiente. En los céspedes veías de vez en cuando un girasol de plástico o un ciervo de mentira. Roger me contaba que estaba loco por una chica que jugaba al tenis y vivía en una casa elegante de Gideon Hill, y yo le aconsejaba que se disfrazara de jardinero y se ofreciera a podar los rosales. La base del jardín, dije, nunca falla. Ella nunca me respetaría, respondió Roger en serio.
Retomamos. Pasábamos por delante de un garaje donde una chica con tejanos y una parca oscura trataba de encestar una pelota de baloncesto en un aro. La puerta del garaje estaba abierta y dentro había muebles viejos, sofás con lámparas encima y mesas con sillas colocadas boca abajo. La pelota tocó el aro y bajó botando hacia nosotros por el camino. Yo la cogí y se la tiré a la chica que había corrido tras ella y que al verme se había detenido. Reconocí a Elaine Coleman. Gracias, dijo con la pelota entre las manos y titubeó un momento antes de bajar los ojos y alejarse. Lo que me sorprendió al recordar esa tarde fue el momentáneo titubeo de ella. Podría haber significado muchas cosas, como ¿queréis hacer unos tiros a la canasta, Roger y tú? O me gustaría invitaros a jugar, pero no quiero forzaros si no queréis. O algo totalmente distinto. Pero en ese momento que pareció un momento de incertidumbre, Roger me lanzó una mirada intensa y dijo con los labios, no. Lo que perturbaba mi recuerdo era la sensación de que Elaine había visto esa mirada, ese juicio. Debía de haber sido hábil interpretando señales de rechazo. Nos alejamos en la tarde azul de otoño hablando de la chica de Gideon Hill y en el aire despejado alcancé a oír los fuertes botes de la pelota en el camino mientras Elaine Coleman volvía al garaje. Es cierto que lo que uno ha visto se queda grabado para siempre en su mente. Después de mi segundo recuerdo esperaba una erupción de imágenes, como si hubieran estado aguardando la oportunidad para salir a la luz. En el último año de instituto, debía de haberla visto cada día en la clase de lengua y en las tutorías debía de haberme cruzado con ella por los pasillos y haberla visto en la cafetería, por no hablar de los inevitables encuentros fortuitos por la calle y en las tiendas de una población pequeña. Pero aparte de las fiestas y el garaje, no logré evocar más imágenes, ni una sola. Tampoco era capaz de verle la cara. Era como si no tuviera cara ni facciones. Incluso las tres fotografías parecían ser de tres personas distintas, o tal vez eran tres versiones de una misma persona que nadie había visto nunca. De modo que volví a mis dos recuerdos, como si encerraran un secreto que solo un examen minucioso podía sacar a la luz. Pero aunque veía cada vez más nítidamente las teclas amarillentas y desportilladas del piano en el oscuro garaje con sus sillas, mesas y cajas, aunque veía o parecía ver el gastado mocasín negro y el calcetín blanco bordado con cordoncillo de un pie cerca del piano y las tejas negras del techo del garaje, no veía a Elaine Coleman más nítidamente de como ya la había recordado, con las manos en el regazo en la fiesta, titubeando en la entrada del garaje. Durante las primeras semanas, cuando la noticia todavía parecía importante, los periódicos dieron con alguien llamado Richard Baxter, que trabajaba en una planta química de una ciudad cercana. La última vez que había visto a Elaine Coleman había sido hacía 3 años. Salimos unas cuantas veces, le citaron textualmente. Era una chica agradable, callada. No tenía gran cosa que decir. No se acordaba mucho de ella, añadió. El desconcierto de la policía, la falta de pistas, la puerta cerrada con llave, las ventanas cerradas, me hicieron preguntar si estábamos formulando el problema como era debido, si no se nos estaba pasando por alto algún elemento crucial. En todas las discusiones sobre la desaparición se consideraban solo dos posibilidades en todas sus variantes: secuestro y huida. La primera posibilidad, aunque nunca se había descartado del todo, había sido examinada de forma exhaustiva por la investigación policial, que no encontró en las habitaciones ni el patio ninguna prueba de la presencia de un intruso. Parecía, por tanto, más razonable imaginar que Elaine Coleman se había ido por iniciativa propia. De hecho, era tentador creer que por un acto de voluntad había roto con su rutina solitaria y se había ido en secreto para emprender una nueva vida. Sola, sin amigos, inquieta y desgraciada, a punto de cumplir 30 años, había vencido por fin una constricción interior y se había entregado a la atracción de la aventura. Esa teoría era capaz de hacer un uso más inteligente de las llaves abandonadas, el billetero, el abrigo y el coche, que se convertían en las mismas pruebas de la naturaleza radical de su ruptura con todo lo que se sabía de su vida. Los escépticos señalaban que no podía ir muy lejos sin su tarjeta de crédito, ni su carnet de conducir, ni los $27 con 34 centavos que había en el billetero.
pero lo que llevó a recelar finalmente de la teoría fue la naturaleza convencional y terriblemente romántica de la huida imaginada, que no solo exigía de ella que hubiera triunfado sobre los silenciosos hábitos de toda una vida, sino que coincidía hasta tal punto con lo que todos podíamos haber deseado para ella, que parecía invadida de deseos que no eran los suyos. Así pues, me pregunté si no podía haber otra explicación para la desaparición, alguna teoría más osada que pidiera una lógica distinta, más elusiva y peligrosa. La policía registró los bosques del norte con perros y dragó el estanque que había detrás de los almacenes de madera. Durante un tiempo corrieron rumores de que la habían secuestrado en el aparcamiento donde trabajaba, pero dos empleados la habían visto irse en coche. Mary Blessington le había dicho adiós con la mano esa noche y la señora Ziolkowski la había oído cerrar la puerta de la nevera, coger un plato y moverse por el apartamento. Si no había habido secuestro ni huida, entonces Elaine Coleman debía haber subido las escaleras, entrado en el apartamento, cerrado la puerta con llave, dejado la leche en la nevera, colgado la chaqueta en el respaldo de la puerta y desaparecido. Punto. Fin de la discusión. O haber expresado de otro modo, la desaparición debía de haber tenido lugar dentro del mismo apartamento. Si uno descartaba el secuestro y la huida, deberían haber encontrado a Elaine Coleman en las habitaciones, tal vez muerta en un armario. Pero la investigación policial había sido concienzuda. Parecía haber desaparecido de las habitaciones del mismo modo que había desaparecido de mi mente, dejando atrás solo un puñado de pistas que sugerían que había estado alguna vez allí. A medida que la investigación seguía su curso y los carteles se desgastaban hasta borrarse, traté desesperadamente de recordar algo más de Elaine Coleman, como si le debería al menos la cortesía del recuerdo. Lo que me molestaba no era tanto la desaparición en sí, ya que apenas la había conocido, ni el posible lado escabroso de esa desaparición, sino mi propia incapacidad para recordar. Otros la recordaban aún más vagamente. Era como si ninguno de nosotros la hubiéramos mirado o lo hubiéramos hecho con la cabeza en otra parte. Tuve la sensación de que éramos culpables de un oscuro crimen, porque tenía la sensación de que los que la habíamos mirado por el rabillo del ojo, los que la habíamos visto sin verla, los que sin malicia la habíamos ignorado, habíamos estado preparándola para el destino que iba a llevársela. Habíamos estado empujándola de un modo que aún no veía claro hacia de su desaparición. Fue durante este periodo de intentos frustrados de recordar cuando tuve lo que solo puede llamarse un pseudo recuerdo de Elaine Coleman, que me persiguió hasta el extremo de que no sabía qué había realmente de ella en él. Fue 2 o 3 años antes de que desapareciera. Recordaba que había ido a un cine con un amigo, su mujer y una chica con la que estaba saliendo. Era una película extranjera en blanco y negro con subtítulos. Recuerdo que la mujer de mi amigo se rió fuerte con la traducción infantil de un taco mientras el actor de la pantalla estampaba el puño contra una pared. Recuerdo el gran cubo de palomitas que nos pasamos. Recuerdo el frío del aire acondicionado que me hizo desear el calor de una noche de verano. Las luces se encendieron, aparecieron los créditos y mientras los cuatro empezamos a recorrer el pasillo abarrotado, me fijé en una mujer vestida con ropa oscura que se levantaba de un asiento del fondo del pasillo. La entreví antes de apartar la mirada irritado. Me recordaba a alguien que conocía, tal vez la chica del instituto a la que veía de vez en cuando y cuyo nombre no recordaba. Y no quería que se cruzaran nuestras miradas. No quería verme obligado a intercambiar unas palabras incómodas y sin sentido con ella, fuera quien fuese. En el luminoso y atestado vestíbulo me preparé para el encuentro. Pero por alguna razón ella nunca salió del cine y mientras salía aliviado al calor de la noche de verano, que ya empezaba a parecer opresivo, me pregunté si se había quedado atrás a propósito porque me había visto volver la cara irritado. Me sentí culpable por mi dureza hacia esa mujer medio invisible, la pseudo Elaine, porque después de todo no tenía nada contra ella, la chica que había estado en mi clase de lengua. Como un detective o un amante, repasaba sin cesar las pocas imágenes que tenía de ella. La chica apagada de la fiesta, la chica de la pelota de baloncesto que había bajado los ojos, la cara medio vuelta de la foto del anuario, la foto borrosa de la policía, la persona anodina y con unos años más a la que había saludado de vez en cuando por la ciudad, la mujer del cine. Tenía la sensación de haberla perjudicado de algún modo,
de tener algo que expiar. Las imágenes insignificantes parecían perseguirme como si contuvieran el secreto de su desaparición. La chica brumosa, la foto borrosa. A veces sentía un estremecimiento o un temblor interior, como si estuviera al borde de una revelación abrumadora. Una noche soñé con que jugaba a baloncesto con Elaine Coleman. La entrada del garaje también era la playa y la pelota no paraba de salpicar agua. Pero ella se reía, tenía la cara radiante, aunque algo escondida, y cuando desperté me pareció que el gran fracaso de mi vida era no haber evocado nunca esa risa. Con la llegada del frío, empecé a notar que la gente ya no quería hablar de Elaine Coleman. Sencillamente había desaparecido. Eso era todo. Y algún día la encontrarían o se sumiría en el olvido y ahí se acabaría todo. La vida continuaría. A veces tenía la impresión de que la gente estaba resentida con ella, como si su desaparición hubiera complicado nuestras existencias. Una soleada tarde de enero, fui en coche hasta la casa de Willow Street. Conocía la calle bordeada de arces retorcidos que arrojaban largas sombras sobre la calzada y sobre las fachadas de la acera de enfrente. En una esquina había un buzón azul, al lado de un poste telefónico con un transformador en forma de tambor justo debajo del larguero. Aparqué al otro lado de la casa, pero no justo delante, y miré furtivamente como si infringiera una ley. Era una casa como muchas de la manzana, de 2 pisos, toda de madera, con aguilones laterales y tejado negro. Las tablillas de madera estaban pintadas de gris claro y los postigos de negro. Vi unas cortinas pálidas en todas las ventanas y el sendero de pizarra roja que conducía a la puerta lateral. La puerta tenía 2 pequeñas ventanas en la parte superior, también con cortinas. Vi una hilera de arbustos pelados y un trozo del patio trasero, con un comedero para pájaros colgado de una rama. Traté de imaginar su vida en esa silenciosa casa, pero no logré visualizar nada, nada en absoluto. Me parecía que ella nunca había vivido allí, nunca había ido a mi instituto, que era el sueño de la ciudad en el frío sol de una tarde de enero. Me alejé de esa calle tranquila que parecía decir burlona: aquí no pasa nada, somos una calle respetable, ya has mirado bastante, ríndete ya. Pero yo estaba más lejos que nunca de dejarlo estar. Repasaba inútilmente mis imágenes buscando pistas, siguiendo indicios que no conducían a ninguna parte. Sentía cómo ella se escabullía de mí, desaparecía, una chica fantasma, una foto borrosa, una mujer sin facciones, una figura vestida con ropa oscura que se levantaba de su asiento y se alejaba flotando. Volví a leer los recortes de periódico que guardaba en una carpeta de mi mesilla de noche. Un detalle que me llamaba la atención era que la casera no hubiera visto realmente a Elaine Coleman la víspera de su desaparición. La vecina, que le había dicho adiós con la mano, no había sido capaz de distinguirla claramente. 2 noches después me desperté sobresaltado por un sueño, aunque no podía recordarlo. Al cabo de un momento, la verdad me sacudió como un golpe en la sien. Elaine Coleman no había desaparecido repentinamente, como sostenía la policía, sino poco a poco, a lo largo del tiempo. Esos años sentada inadvertidamente en las esquinas, sin que nadie la mirara, debían de haberle dado una percepción precaria e inestable de sí misma. A menudo debía de haberse sentido casi invisible. Si es cierto que existimos al dejar una impronta de nosotros mismos en la mente de los demás y entrar en su imaginación, entonces la chica callada y anodina, en la que nadie había reparado, debía de haber tenido a veces la sensación de volverse etérea, como si poco a poco se evaporara por falta de atención. En el instituto, el proceso de borrado había empezado mucho antes, pero probablemente no había llegado aún a un estado crítico. Su cara, con la mirada baja y desviada tan característica de ella, solo se había vuelto un poco incierta. Para cuando regresó de la universidad, el borrado había avanzado más. La mujer que habíamos vislumbrado sin verla en realidad, la persona imposible de visualizar que nadie lograba recordar con claridad, se iba oscureciendo, se apagaba, desaparecía, como una habitación a oscuras, se movía irrevocable hacia el reino de los sueños. Esa última noche, cuando Mary Blessington la saludó en la penumbra sin llegar a verla, Elaine Coleman era apenas una sombra. Subió las escaleras hasta su habitación, cerró la puerta como siempre con llave, dejó la leche en la nevera y colgó la chaqueta en el respaldo de una silla. Detrás de ella, en el espejo de segunda mano, apenas se veía su reflejo. Puso a hervir agua y se sentó a la mesa de la cocina para tomar un té leyendo el periódico. Últimamente se había sentido cansada, o era una sensación de levedad premonitoria. En el dormitorio dejó la taza encima de una postal en la mesilla de noche y se puso su grueso camisón blanco
con pequeñas flores azules. Más tarde, cuando hubiera descansado, se prepararía algo para cenar. Sacó la almohada de la colcha y se recostó con un libro. Anochecía. En la habitación cada vez más oscura, apenas distinguía la mesilla de noche, la manga de un suéter colgado de una silla, la forma de su cuerpo sobre la cama. Encendió la lámpara y trató de leer. Le pesaban los párpados y se le empezaron a cerrar los ojos. Imaginé un cansancio no del todo desagradable, una sensación de irrevocabilidad, de difusión. Al día siguiente, encima de la cama, no habría nada más que un camisón y un libro. Podría haber sido un poco diferente. Una noche tal vez se había dado cuenta de que lo que la estaba sucediendo y en un profundo movimiento de su existencia había abrazado su destino y se había aliado a los poderes de la disolución. No es la única. En las esquinas de las calles en penumbra, en los pasillos de los cines a oscuras, detrás de las ventanillas de los coches, de los aparcamientos de los tristes centros comerciales, iluminados por pálidas farolas naranja, a veces a las Elaine Coleman de este mundo, bajan la vista, dan media vuelta y desaparecen en la oscuridad. A veces me parece ver a través de su piel casi transparente una luz o un edificio detrás de ellas. Intento atraer su mirada, traspasarlas con mi atención, pero siempre es demasiado tarde. Ya han empezado a desvanecerse, acostumbradas como están a pasar inadvertidas. Tal vez la policía, al sospechar que se trataba de un crimen, no había andado tan desencaminada, porque nosotros, los que no vemos ni recordamos, los que no tenemos curiosidad, ya no somos inocentes, somos cómplices de la desaparición. Yo también asesiné a Elaine Coleman, que conste este testimonio en acta. Bueno, muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes se mantuvieron fieles a la transmisión. Estamos en Asombros, un espacio de lectura en voz alta para compartir textos que me parecen maravillosos y que por ahí pueden propiciar fáciles acercamientos a la lectura a jóvenes y jovencitas. Ojalá tengan a bien compartirlo, hacer uso del insumo. Es un texto que se consigue en internet. No lo olviden, Asombros 11. Hoy compartimos la desaparición de Elaine Coleman, del gran escritor estadounidense Steven Milhauser, autor del libro de cuentos Risas Peligrosas. Nos vemos la próxima semana en la versión 12 de Asombros para compartirles un nuevo cuento. Feliz día para todos y todas y gracias por vincularse a la transmisión.